Pues bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con el tema formas de la ecuación de la recta. Em, Anteriormente, cuando vimos el capítulo 1 de nuestro libro de texto, nos decía cómo íbamos a trabajar en geometría analítica o de manera general en el curso. Nos decían que dados ciertos valores o variables, íbamos a calcular las ecuaciones o íbamos a realizar una gráfica. Pues bueno, precisamente de eso trata la clase del día de hoy. Ya se va a ver un poquito más el tipo de procedimientos que vamos a estar realizando cada vez que trabajemos con la geometría analítica en este curso. Comenzamos por recordar lo que viene siendo la definición de línea recta. Primero, también en el capítulo 1 veíamos que en geometría se manejan diferentes lugares geométricos y decíamos que un lugar geométrico es aquel que cuando se traza en el plano cartesiano sigue una secuencia o sigue un cierto patrón, tiene una forma estructurada. En el caso de la línea recta se dice que es un lugar geométrico que consiste en una línea de puntos que se extiende por el infinito. Siempre esta línea de puntos, jóvenes, debe de ir en la misma dirección para que se pueda formar la línea recta. Ahí voy. Como que no se está quedando marcado la herramienta. Ahí sí, acá no. No sé por qué, pero bueno. Entonces, trazo los puntos con color negro. Pues bueno, entonces, si trazamos un punto y trazamos otro punto, estos dos puntos nos mandan la dirección de lo que viene siendo la línea recta, nos van a dar la inclinación como tal. Al momento en que se unen estos dos puntos, pues tenemos lo que viene siendo nuestra línea recta. Esta. Entonces, esa viene siendo la definición de línea recta. No nada más pueden ser dos puntos, pudieran ser inclusive más de dos puntos. Pero para que se cumpla la condición de lugar geométrico, todos estos puntos tendrían que tener exactamente la misma dirección. En caso contrario, no se forma ni una recta, ni tampoco se puede decir que es un lugar geométrico. Ahora bien, eso hablando de la parte geométrica de la línea recta, la definición. Sin embargo, también veíamos que la geometría analítica combinaba lo que venía siendo la geometría, además del álgebra. Y en el álgebra nos dice que la línea recta se reconoce como una ecuación que es de primer grado, que además tiene dos variables. Generalmente estas variables son la letra X y la letra Y. Entonces, cuando nos habla de una ecuación, la ecuación quiere decir que va a tener implícito el signo de igual. Existen diferentes tipos de ecuaciones. Hay ecuaciones como la que voy a escribir que tienen exponentes, como en este caso, el exponente es el 2. Este tipo de ecuaciones se conoce como ecuación de segundo grado. Si tuviéramos, por ejemplo, y igual a x cúbica menos 8, esta vendría siendo una ecuación de tercer grado. Y entonces, ¿qué característica tendría que tener una ecuación para que sea de primer grado, jóvenes? ¿Alguien que me pueda decir? Sin exponentes. Exactamente, muy bien. Precisamente, para que una ecuación se considere como ecuación de primer grado, su exponente máximo debe de ser el 1. O bien no tener exponente. Se puede poner el 1, sí, pero lo usual es que no tenga exponente. Y aquí ya tenemos una ecuación de primer grado sin exponente,
o exponente 1, que tiene además dos variables, variable 1, variable 2, X y Y, de acuerdo a lo que nos dice. Entonces, siempre que tú veas en el álgebra una ecuación de primer grado con dos variables X y Y, vas a estar representando una ecuación de una línea recta, ¿sale? Vamos a ver si es cierto. Te voy a colocar aquí algunas ecuaciones y me vas a indicar cuáles sí son líneas rectas y cuáles no. Muy bien. De estas cuatro ecuaciones que tengo marcadas, ¿cuáles sí son rectas? Dos del lado derecho. Muy bien. Las dos del lado derecho son líneas rectas. ¿Cómo los puedo distinguir? ¿Por qué no tienen exponente? Muy bien, perfecto. Precisamente. Lo que distingue a las líneas rectas es que ninguna de las variables, ni la X ni la letra Y, tienen exponentes. La primera no es recta, ni la roja, ni la verde ni la roja son rectas, porque en ambos casos estamos hablando de ecuaciones que tienen un exponente diferente de 1. Muchísimas gracias, Miguel. Es correcto. ¿Se entiende cómo identificamos una línea recta a partir de su ecuación? ¿Jóvenes? Sí. Sí, maestra. Sí. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora bien, ¿qué pasa? Quiero que observes la estructura de las ecuaciones. Voy a ponerle ecuación 1 y ecuación 2. Hablando de la estructura, ¿puedes decir que tienen el mismo patrón o estructura las ecuaciones, el mismo orden? ¿Sí o no? No, maestra, no tienen el mismo orden. Exactamente, no lo tienen. Inclusive si aquí contamos los términos, tenemos un término, 2, 3, 4 términos. Y en la de abajo tenemos 1, 2, 3 términos. Entonces se observan diferente. ¿Y esta diferencia en qué radica? Esta diferencia, jóvenes, radica a que vamos a encontrar diferentes formas de representar algebraicamente una línea recta. A eso se le llama precisamente formas de la ecuación de la recta. Y entre las formas clásicas vamos a encontrar la forma punto pendiente, la pendiente ordenada en el origen, la forma simétrica, la forma general y la forma normal. El día de hoy vamos a ver algunas de ellas, mas no todas. Pero para poder establecer la forma de las ecuaciones de la recta, vamos a necesitar conocer dos cosas primordialmente. La pendiente o al menos uno de los puntos por los que debe pasar la recta.
Si nos dan el valor de la pendiente y un punto, nosotros podemos representar la línea recta de alguna de estas maneras. Ahorita vamos a ir viendo paso a paso algunas de las formas. Vamos a comenzar con la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. La estructura que sigue, este tipo de ecuación, viene siendo la que aparece en pantalla. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Y la vamos a utilizar cuando conozcamos dos condiciones. El valor de la pendiente y un punto por el que pasa nuestra recta. Siempre que nos den estos datos, esta información, nosotros vamos a poder expresar la línea recta en su forma punto pendiente. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Encuentra la ecuación punto pendiente de una recta cuya pendiente es 4 y que pasa por la coordenada 8,2. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué información nos están dando. Nos están dando específicamente la pendiente y una coordenada. Esta es la información que vamos a utilizar. Para utilizar la forma punto pendiente, justamente son los datos que necesitamos. Y nuestra ecuación dice lo siguiente. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Traspasamos esa información. Y comenzamos a sustituir. Recordemos que si tenemos una variable Y1, esa variable corresponde a uno de los valores de la coordenada. Si tenemos un X1, también corresponde a una coordenada. Y si tenemos la letra M, corresponde al valor de la pendiente. Ese dato está aquí y este dato está aquí. ¿Ok? Ahora sí, nos pide lo siguiente el problema. Encontrar la ecuación punto pendiente. Si se sabe que la pendiente es 4, lo que vamos a hacer es tomar este esqueleto de la ecuación. Pero si te fijas, lo que subrayé con colores, no lo estoy poniendo. ¿Por qué no? Porque es justamente ahí donde vamos a comenzar a sustituir. Para este problema que tenemos enfrente, ¿cuál es el valor de la coordenada Y1, jóvenes? El 8. Muy bien. Lo había puesto por ahí al revés, pero déjeme corregir. Y polo. Perdón, Y1, ¿cuál es? El Acuérdese. 8 más. 2. El 2, perfecto. Ah, Acuérdese que son pares ordenados. Primero la X y luego la Y. Entonces viene siendo el número 2. Lo colocamos en la fórmula. Es igual a la letra M. ¿Cuánto vale M? 4. La pendiente. 4. Por X, la X se queda fija, menos X1. ¿Cuánto vale X1? 8. 8 más. Ahora sí, muy bien. Ahí está. Y así tal cual se quedó el problema, jóvenes. Ya no se hace nada más. Esta es la primera de las formas de la ecuación de la recta. Mándeme. Ok. Es la primera de las formas de la ecuación de la recta. Solamente sustituimos pendientes, sustituimos coordenada X y Y. Y finalizamos. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, ninguna. No, maestra, Perfecto. ninguno. Muy bien.
Ahora, como vimos hace rato, tenemos diferentes formas de ecuación de la recta. Otra de las formas se llama forma dos puntos. Y como su nombre lo dice, para poder realizar esta forma de la ecuación de la recta, necesitamos conocer precisamente dos puntos por los que pase la recta. Entonces, suponiendo que no te den el valor de la pendiente, pero te den dos coordenadas, con eso tú vas a poder establecer la forma de la ecuación de la recta, dos puntos. Si te fijas, aquí te puse dos fórmulas. Las dos fórmulas son equivalentes. ¿Qué quiero decir? Que esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. Tú puedes elegir la fórmula 1 o la fórmula 2 y cualquiera te va a llevar al mismo resultado. Si te fijas, lo único que cambia es esto. Y1 y acá está Y2. X1 y X2. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Va a depender de ti cuál quieras utilizar. Y aquí el siguiente problema nos dice, encuentre la ecuación de la recta en la forma dos puntos que pasa por la coordenada menos 3,5 y 2,4. Otra vez, si tú tienes un formulario en orden, no vas a batallar porque simplemente vas a decir, tengo dos puntos. Si tengo dos puntos, voy a agarrar la ecuación 1 o voy a agarrar la ecuación 2, cualquiera de estas. Vamos a agarrar la ecuación 1. Ahí está. Y comenzamos a sustituir. Recuerda que hay valores que se quedan fijos. Lo que subrayo es lo único que cambiamos. Todo lo demás se va a quedar igual. Dicho esto, traspasamos la fórmula. Me quedo con lo que no subrayé. Y comenzamos a sustituir. Según las coordenadas, el primer valor que necesitamos es Y1. En las coordenadas que tengo aquí, jóvenes, ¿cuál de los valores corresponde a Y1? 5. 5. 5. Excelente. Y entonces, donde está el verde, colocamos el 5. Ahora bien, de las coordenadas, ¿cuál corresponde a Y2? 4. Perfecto. El 4 es Y2. Estaba delante del Y1, entonces va aquí. Muy bien, continuamos con el amarillo. De las coordenadas, ¿cuál corresponde a X2? 2. Perfecto. Y de las coordenadas, ¿cuál es el valor que corresponde a X1? Menos 3. Menos 3. Menos. Excelente, muy bien. Entre paréntesis. Ujú, perfecto. Menos 3.
Como tenemos un doble signo, colocamos el paréntesis. Menos 3 entre paréntesis. Ahora sí. Vamos a desarrollar. Bajamos y menos 5. Solamente voy a deshacerme del paréntesis. 4 menos 5 lo voy a dejar así. El 2 se queda y decimos menos por menos. Más. 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 Excelente. Menos por menos. Más. Y hasta aquí, con esta estructura, se queda representada la ecuación de la recta en su forma 2 puntos. Los 2 puntos o coordenadas tienen que ser visibles, como se ven aquí. ¿Dudas de cómo se calcula esta forma? No, maestra. No, maestro, todo bien. Todo bien. Excelente, muy bien. Hay otra estructura más. Es la forma punto pendiente. La forma punto pendiente viene siendo la que te voy a mostrar en breve. Esta que estoy intentando subrayar. Esa es la forma punto pendiente de la ecuación de la recta. ¿Qué características tiene? Puedes observar un punto por el que pasa la recta, como aquí, X1 y Y1. Y puedes observar también la pendiente. Para calcular esta forma, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, discúlpenme. Bueno, ya lo habíamos visto y habíamos hecho un ejemplo en el que nos íbamos de la pendiente y un punto a la recta. Sin embargo, déjenme reacomodo nada más la diapositiva. También podemos llegar a la forma punto pendiente cuando tenemos 2 coordenadas y no tenemos el valor de la pendiente. Siempre teniendo en cuenta cómo vamos a empezar. ¿Sí? Aquí nosotros observamos esta ecuación, que es la forma 2 puntos. Entonces, nosotros vamos a ir de la forma 2 puntos a la forma punto pendiente. Para ello, tomamos primero el esqueleto o la estructura de la ecuación 2 puntos, esta que tenemos aquí. Recordando que hay valores que vamos a sustituir. Ok, entonces partimos de esta ecuación. Dejamos el esqueleto y menos igual, paréntesis, menos arriba, menos acá, por x menos x1. Ya lo habíamos hecho. Sí, ya habíamos llegado a este apartado, pero igual vamos a volverlo a realizar para no perdernos tanto. Ok, primero, este valor corresponde a x1. Lo vamos a colocar en el espacio morado. Aquí y aquí. Colocamos el menos 3. La siguiente coordenada
corresponde, el 5 corresponde a Y1. Y el Y1 va aquí y va aquí. Colocamos el número 5. El siguiente valor que aparece es el número 2. Eso corresponde a X2. El 2 es X2, entonces va en el espacio amarillo. Y finalmente, el último número que nos falta por llenar es el número 4. El 4 corresponde a Y2, se coloca en donde anteriormente estaba Y2. Hace rato ya habíamos llegado aquí. Incluso nos deshicimos del doble paréntesis. Dijimos que Y menos 5 era igual a 4 menos 5, jóvenes. Aquí ya podemos empezar a desarrollar todo. ¿Cuánto es 4 menos 5? -1. Perfecto. Bajamos el 2 y decimos menos por menos Más. y 3. bajamos el 3. Menos por menos Más. y bajamos el 3. Perfecto. Continuamos todavía con esta parte de aquí. 2 más 3. 5. 5 más. ¿Ok? Y ahora me voy a regresar a la estructura de la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. La podemos visualizar aquí. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Quiero que observen, ¿por qué siempre les digo o les hago referencia que es una estructura? Porque precisamente el patrón o la estructura de la fórmula viene siendo el que se les marcó. Si se fijan, aquí tenemos la letra Y y luego tenemos un 5 que corresponde a coordenada Y1. En el siguiente lugar está el signo de igual. Después encontramos un valor que representa la pendiente. Posteriormente, entre paréntesis está la letra X. Y finalmente tenemos otro valor que corresponde a la coordenada. Y entonces podemos corroborar que acabamos de realizar la forma punto pendiente. Se observa un punto y se observa la pendiente de la recta. Y aquí está. ¿Dudas hasta aquí de por qué se llama forma punto pendiente? No, Dígame. maestra. No, maestra, porque lleva Sí, una maestra. estructura. Podríamos decir entonces que la forma punto pendiente sería la resolución de la forma punto punto. Es que aquí lo que me gustaría que lo interpretamos es que vamos a tener diferentes formas y no nada más podemos irnos de la forma dos puntos o punto punto a la punto pendiente. También podemos irnos de la forma de otras estructuras o de otras formas a la punto pendiente. Como les digo, son varias y se van relacionando entre sí. Por ejemplo, hay otra forma que se llama ordenada en el origen. Si yo me paso
de esta estructura que tengo aquí, de esa ecuación, parto de ese procedimiento al que llegamos. Ese 3 no va, ¿sale? Vamos a tacharlo. Ok. Si nos pasamos de aquí, vamos a llegar a la forma ordenada en el origen. ¿Cómo lo hago? Y menos 5 es igual. Este menos 1/5 multiplica el binomio. Multiplica a X y luego a 3. Decimos menos por más. Menos. Menos. 1/5 por X. Ah, sí. ¿Cómo? X. El ¿Se quinto quedan X. pegaditos? Excelente. 1/5 de X. Y luego si multiplicamos otra vez el menos por el más. Menos. Menos. Perfecto. Y multiplicamos 1/5 por 3. 3 quintos. Perfecto. Muy bien. Y luego, este 5 lo mando para acá. Me queda la Y, el menos 1/5 de X, lo bajo, bajo el menos 3 quintos. Y el 5 estaba restando, ¿cómo pasa? Sumando. Menos 5. Sumando. Juntamos términos semejantes. El 3 quintos con el 5 se juntan en uno solo. ¿Cuántos quintos tiene un entero? 5. 5. Y entonces, ¿cuántos quintos hay en 5 enteros? 8. ¿Mm? ¿Cuántos quintos hay en qué, perdón? En 5 enteros. 25. 25. 25 quintos. Ahora sí, esto es como si tuviéramos Y es igual a menos 1/5 de X menos 3 quintos más 25 quintos. ¿Cuánto es 25 quintos menos 3 quintos? 22 22. quintos. Muy bien. ¿22 quintos? Y es igual a menos 1/5 de X más 22 quintos. Y esta que está aquí, esta estructura se llama ordenada en el origen. Ecuación de la recta. Ordenada en el origen. Aquí, más allá de decir, entonces la forma punto punto es otra forma de expresar o de decir que tenemos la forma punto pendiente, por decirlo de alguna manera. Más bien, yo diría que podríamos decir que las formas es como si hiciéramos pasos secuenciados. Si te quedas solamente en la parte de la sustitución, a lo mejor llegaste a la forma punto pendiente. Si tú desarrollas la fórmula, a lo mejor llegas a otra forma o a otra estructura que podría ser la ecuación de la ordenada en el origen. Entonces, va dependiendo de cómo expreses tú la ecuación para que podamos llegar a cierto punto en particular, pero más que nada aquí se trata de observar las estructuras que tenemos, porque con los mismos datos podemos representar la misma línea recta. Y si se fijan, vamos a hacerlo en un graficador. Este es un graficador en línea. Vamos a trabajar, vamos a introducir esto que está aquí. La forma 2 puntos. Y menos 5 es igual
Abrimos paréntesis. A4 menos 5. Voy a poner doble paréntesis entre, ahí está, dos menos 3, cerramos el paréntesis grande, por x menos 3, cerramos. Ahí está. Y le damos el signo de igual y nos grafica la línea recta. Ahorita vamos a introducir la misma ecuación, pero en otra estructura. Vamos a introducirla en su forma punto pendiente. Y menos 5 es igual. El 1/5 va por fuera. Menos 1/5. Paréntesis, x más 3. Introducimos el igual. Ahorita comparamos las rectas. Y falta una más. Que viene siendo la ordenada en el origen. Decimos que y es igual a menos 1/5 de la letra x más 22/5. Ahora sí, ya tenemos las 3. Esta es la primera. Vamos con la segunda. Y vamos con la última. Aquí están. Introdujimos 3 ecuaciones diferentes. Y quiero que observes las características de las rectas. Ok, para empezar, en la imagen número 1, déjenme lo hago chiquito tantito, ahí voy. Porque no puedo escribir muy bien. Ahora sí. Ok, en los 3 gráficos vemos una línea recta. En los 3 gráficos podemos ver que la línea recta tiene una orientación que va prácticamente de izquierda a derecha o de manera descendente la línea recta. Tiene el mismo tipo de inclinación. Ahora bien, vemos, por ejemplo, claramente que en la primera imagen y la segunda imagen nos manda la misma recta. ¿Por qué? Porque son, pues al final del día son exactamente la misma. Aunque yo introduje estos datos en la primera imagen, para la primera imagen, y estos para la segunda,
al final del día son la misma línea recta. Y aquí nos vuelve a decir, tienes otras formas de expresarlo, esta es otra forma alternativa, que viene siendo exactamente lo mismo. Y si nosotros nos vamos acá, aquí tenemos otra forma alternativa, que prácticamente es lo mismo. Si nosotros separamos el 22/5, el número 5 está dividiendo al 22. Pero no nada más divide al 22. También está dividiendo a la letra X, por eso la línea se expande. Y entonces es prácticamente lo mismo. Si observas los cruces de la letra X, a lo mejor no se ve tan notorio, pero por ejemplo aquí puedes ver que en el eje Y, la línea recta cruza como entre 4 y 6. Aquí, por ejemplo, ves también que entre los números 4 y 6 hay un cruce de la línea recta. El cruce está entre 4 y 6 y acá vemos exactamente lo mismo. No lo puedo señalar, permíteme. Ahí más o menos. Entre 4 y 6 está el cruce. Si observas el cruce con el eje X, vemos aquí que está entre el 20 y el 30 el cruce. Aquí misma situación entre 20 y 30 y en el último gráfico está entre 20 y 30. Entonces, lo que estamos viendo es que una línea recta puede tener diversas formas de expresarse algebraicamente. En ocasiones vas a tener la ecuación 2 puntos, que lo más apropiado sería utilizarla cuando te pidan la forma 2 puntos. O cuando te pidan la forma punto pendiente, puedes llegar desde conocer 2 puntos. O cuando te pidan la pendiente ordenada en el origen. Si tú conoces 2 puntos, puedes llegar también a esa estructura. Va a ir dependiendo. Entonces, cuando hablamos de formas de la ecuación de la recta es diferentes maneras de expresar o de llegar a una misma línea recta. ¿Sale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Espero haberlo sabido explicar. Sí, la verdad que sí. Sí, porque cambia la perspectiva. Y vaya, no es solo un procedimiento, sino realmente sí, es cambia la perspectiva, ver que podemos llegar a un resultado con diferentes fórmulas y que más adelante en problemas más avanzados podemos identificar la fórmula y en base a eso saber que estamos hablando de una línea recta expresada desde cierto procedimiento o fórmula, pero vamos a llegar a ese resultado. Muchas gracias. Es correcto. No, gracias a usted. Y de hecho, jóvenes, es muy importante en los cuestionarios que realicemos, creo que esta semana hay uno, es importante que aprendamos a distinguir las diferentes formas de la ecuación de la recta, porque te puedo preguntar eso en cuestionarios y en examen. Son el tipo de preguntas que aplico, que considero teóricas. Son son preguntas que considero teóricas porque al final no desarrollas un procedimiento, pero sí se trata de ir analizando qué es lo que tienes, qué tipo de datos o información son los que tenemos. Les decía hace un momento que llegamos a la forma ordenada en el origen. Y precisamente, también se le conoce como forma pendiente no, solamente ordenada en el origen. La ecuación de la recta en su forma ordenada en el origen tiene la estructura y es igual a mx más b. Voy a tomar esto de aquí y vámonos al último ejemplo que hicimos. Ahí está. Si nosotros comparamos la estructura, el orden de todo lo que viene componiendo la expresión o la ecuación, vemos que la letra Y está al inicio, después el signo de igual,
la pendiente acompañada de la letra X y después un valor que corresponde o que representa la letra B. Esa letra B es lo que se conoce como ordenada en el origen. ¿Y qué viene siendo la ordenada en el origen? Pues bueno, viene siendo el cruce de la línea recta con el eje Y, ¿sí? Por ejemplo, en estos gráficos que hicimos, les decía yo hace ratito, bueno, si observamos o analizamos, la recta está cruzando entre el 4 y el 6, pero no sabemos exactamente por dónde. Pero si nos vamos a la ecuación nos dice y es igual a menos x quintos más 22 quintos. Esta es la forma ordenada en el origen. Eso quiere decir que este viene siendo la letra B. 22 quintos. ¿Y qué pasa si dividimos 22 entre el número 5? El resultado es 4.4. Aquí precisamente donde está cruzando la línea recta, tenemos 4.4 unidades. Aunque nosotros no lo alcancemos a ver completamente, tenemos el número 4. Me voy a ir otra vez al graficador y voy a poner ecuaciones al azar, pero que sean en la forma ordenada en el origen. Y es igual a 3x más 8. Y aquí vemos, por ejemplo, nuestra línea recta está entre el 5 y el 10. Voy a poner otra. Y es igual a y es igual a x menos 15. Y aquí vemos también que está entre el 10 y el 20. Vamos con otra. X más 2. Aquí sí se vio. Vemos cómo la línea recta pasa exactamente por el número 2. Vamos a cambiar la línea recta. ¿Qué pasa cuando ponemos y igual a menos x más 2? Va La hacia línea abajo. recta. Mándeme. La línea pasa hacia abajo, ¿no? Es correcto. Es como si estuviera descendiendo, pero sigue cruzando por donde está y igual a 2. ¿Sí lo vemos aquí? Lo único que cambió es la dirección. En este es como si fuéramos subiendo y en este de aquí como si fuéramos bajando. Pero al final sigue pasando por el número 2. Y igual a x más 3. Se ve que está el cruce entre el 2 y el número 4. Aquí le voy a cambiar, en lugar de x vamos a ponerle 8x más 3. Otra vez, sigue entre el 2 y el 4 el cruce de la línea recta. Está exactamente en medio. Bueno, no se ve. Pero bueno, a eso es a lo que se refiere esta estructura de la ecuación de la recta. Cuando hablamos de la ecuación de la recta en su forma ordenada en el origen, muchas veces es más sencillo trazar la gráfica de nuestra ecuación. Y es que para esta ecuación requerimos conocer la pendiente y un punto, o la pendiente y el valor de la ordenada en el origen. O bien podríamos conocer 2 puntos por lo que pasa nuestra línea recta. Al final llegaríamos al mismo resultado. Por ejemplo, aquí la información que me da es un punto y una pendiente. Voy a cambiar el problema por 2 puntos. Encuentra la ecuación de la recta
en su forma ordenada en el origen. Que pasa por el punto 6,4 y vamos a cambiar, vamos a ponerle un punto 2. Vamos a ponerle números pares, ok, 2 y 8. Vamos a dejarlo así en puros positivos. Como tenemos los puntos, vamos a partir de la estructura de la ecuación en su forma 2 puntos. Aquí la tenemos. Esto de aquí es la fórmula para 2 puntos. Y comenzamos sustituyendo. Muy bien. Al momento de realizar estas operaciones, vamos a sustituir, jóvenes. Primero Y1. ¿Cuánto vale según nuestras coordenadas Y1? 4. 4. Excelente. 4 lo colocamos en el espacio verde. ¿Cuánto vale Y2? 8. 8. Espacio azul. ¿Cuánto vale X1? 6. 6. ¿Y cuánto vale X2? 2. Perfecto. Aquí tenemos la ecuación en su forma 2 puntos. De aquí partimos ahora para la forma punto pendiente. Convertimos esto que tenemos a la forma punto pendiente. Déjenme buscar la fórmula. Aquí está. Tenemos que llegar a esto de aquí. Lo que vamos a hacer es desarrollar o calcular la pendiente. Y menos 4 es igual, hacemos la resta. 8 menos 4. 4. Perfecto. Y 2 menos 6. 4. Menos 4. Menos 4, muy bien. Vamos a todavía desarrollar esta pendiente, ya que se puede dividir. Decimos positivo entre negativo Negativo. Negativo. y 4 dividido por 4. 1. Aquí tenemos ya la forma punto pendiente, porque solamente vemos un punto. Y vemos también la pendiente. Entonces, en esta ocasión, nuestra ecuación pasa por la coordenada menos 6,4. Aquí tenemos X1 y aquí tenemos Y1. Y además tiene una pendiente igual a ¿cuánto? Menos 1. Bien. Perfecto. Ahora de aquí, desde este punto, continuamos trabajando. Ahora, nuestro objetivo es llegar a la estructura ordenada en el origen.
lo que vamos a hacer es despejar la letra Y. Imagínate lo que son dos lados de la ecuación. Lado derecho, lado izquierdo. Del lado izquierdo solamente nos tiene que quedar la letra Y. ¿Qué le estorba a la letra Y en ese lado? 4. Perfecto. Entonces, este 4 nos está estorbando, hay que quitarlo. No lo podemos desaparecer. Vea cómo todo lo demás permanece igual. No lo puedo desaparecer. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a mandar al otro lado. Hasta el final. Pero al momento de moverlo, aquí ya no va a estar restando. Se mueve ese 4, pero le vamos a cambiar el signo. Se suma. Se va a sumar. Ahí ya hicimos el despeje. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar el binomio. Este -1 va a multiplicar a la X y va a multiplicar al -6. Comenzamos con lo azul. Decimos menos por más. Menos. 1 por X. 1x. 1X o simplemente X. Cualquiera de las dos es correcto. Y luego multiplicamos lo amarillo. Decimos menos por menos. Sumamos. Más. Y 1 por 6. 6. 6. 6. Bajamos, muy bien. Bajamos el +4. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar los términos semejantes, los que tienen la misma letra con mismo exponente o aquellos que no tienen letra. Se juntan en uno solo. Es como armar grupitos. Los números solos solamente se pueden juntar con números solos, jamás con la letra X. Entonces, la letra X negativa se baja igualito y juntamos 6 más 4, ¿cuánto es? 10. 10. Muy bien. 6 más 4 es igual a 10. Y ahí está. Llegamos a la forma ordenada en el origen. Muy bien. Y de aquí, de este problema que acabamos de realizar, podemos distinguir varias cosas. Primero, este número 10 se conoce como ordenada en el origen y se representa con la letra B. Ahora, vemos que la pendiente es negativa. La pendiente es 1 negativo. Y si la pendiente es negativa, ¿qué orientación va a tener nuestra línea recta? ¿Va a ir así, como la opción 1 o como la opción 2? Como la opción 2 nuestra. Perfecto. Va a tener este tipo de inclinación. Vamos a ver.
Sí, vamos a dejarlo así. Ah, pero no se ve todo. Ok. Voy a trazar un punto. Punto azul. Vamos a poner un punto amarillo. Con el punto amarillo vamos a trazar la letra B. La letra B, recordemos que es el número 10. ¿Dónde cree usted que vaya ese punto amarillo? ¿Hacia dónde lo muevo? Arriba, para arriba. Ujú. Sobre Hasta X, llegar al número. 10. Quiere decir que nuestra recta va a pasar por aquí. Ahora bien, vamos a partir de aquí. Me voy a regresar a este punto. La pendiente como razón de cambio. Estos dos. Vamos a ir desplazando el punto azul. Déjenme mover. Ahí está. Vamos a ponerlo con morado. Ok. Recuerda que la pendiente como razón de cambio nos dice que vamos a tener desplazamientos en X y desplazamientos en Y. Ujú. La fórmula nos dice Y2 menos Y1, incrementos de Y entre incrementos de X. Ujú. Ok. Ahí está. Y entonces en la ecuación o en la pendiente que nosotros tenemos, nos dice que tenemos 4 incrementos de Y. Aquí están. Entonces podemos subir el punto morado hasta llegar a qué número. Mm, 14. Muy bien. Hasta llegar al 14. Ya sí. subimos 4 unidades. Ahora, las letras X. 4 a la izquierda, menos 4. X. Va a quedar en menos 4. Ahí tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ahí está. Con estos dos puntos podemos trazar la gráfica de la ecuación. Este es el bosquejo. De la ecuación. Lo podemos continuar tanto como queramos. Ya llegamos o ya tenemos nuestra línea recta. Nuestra línea recta está pasando por Y igual a 10. Y viene siendo la recta Y igual a menos X más 10. Hasta ahí se entiende el procedimiento. Sí, Sí. maestra. Perfecto. Vamos a ver si es cierto que nos salió. Ahí está.
Ahí está. Vamos a ver por dónde cruza. Si observamos el gráfico aquí, está cruzando, según yo, por 10 también. Sí. Y aquí vamos a ver por dónde está cruzando. Recuerden que está aproximado nada más. Ahí está. Está cruzando exactamente por el número 10. Entonces, conforme vamos desarrollando el curso, nos vamos dando cuenta que todo se está relacionando entre sí. Estamos relacionando las formas de la ecuación de la recta de manera algebraica con la representación en el plano cartesiano de una ecuación. De las fórmulas podemos deducir datos importantes que nos dan información acerca de la orientación de la línea recta, nos dice por dónde cruza la línea recta, etcétera. A manera de resumen, jóvenes. Estas de aquí son formas de la ecuación de la recta. Cada una de las formas es una estructura, algebraicamente hablando. La forma punto pendiente es y menos y1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x1. La forma pendiente ordenada en el origen. Tiene la estructura y es igual a mx más b. Observamos la pendiente y observamos la ordenada en el origen. Nos faltan 3. La forma simétrica, la forma general y nos falta también la forma normal. Estas las vamos a ver hasta la siguiente clase. Ok. Ya se me olvidaron las formas. Déjenme las busco, por favor, en el libro porque no les quiero mentir. Según yo, la forma simétrica tiene una estructura similar a x sobre a más y sobre b igual a 1. No me acuerdo del símbolo de aquí. La forma general es ax más by
más C igual a 0 y la normal X veces el seno de un ángulo más Y veces el seno del ángulo menos P igual a 0. Pero déjenme lo confirmo porque es necesario. Aquí está la forma simétrica, si está bien, X sobre A más Y sobre B igual a 1. La forma general, a X más BY más C igual a 0. Y la forma normal, se me hace que los puse al revés, pero vamos a ver. Sí, X coseno del ángulo más Y seno del ángulo menos P. Entonces, voy a corregir aquí. X coseno del ángulo más Y seno del ángulo menos P igual a 0. Ok. Estas son las formas de la ecuación de la recta. Insisto, hasta ahorita llevamos estas dos, además que vimos la forma 2 puntos. Forma 2 puntos. ¿Por qué te las estoy poniendo aquí? Porque en tu cuestionario pueden venir este tipo de preguntas. Vamos a suponer que te pongo esta fórmula. Te aparece esta fórmula y te pregunto, ¿a cuál de las ecuaciones de la recta corresponde la fórmula y es igual a mx más b? Y entonces tú vas a tener tus incisos. Forma general. Inciso B. Forma normal. Inciso C. Forma ordenada en el origen. Inciso D. Forma simétrica. Y entonces tú tienes que distinguirlas. ¿A cuál corresponde, jóvenes? C. Y entonces tú subrayas o seleccionas el inciso C. ¿Qué más te puedo preguntar que considero teórico? Pero pues tienes que pensarlo un poquito. A lo mejor te paso la ecuación. Esta ecuación de aquí y te pregunto, ¿cuál es el valor de la pendiente? ¿Cuál es el valor de la pendiente, jóvenes? 4. 4. Y ustedes responden que la pendiente vale 4. Ojo, porque entre las respuestas te voy a poner inciso A, menos 4, inciso B, menos 5, inciso C, 4, inciso D, 5. ¿Sí? Yo sé que tú ya lo sabes, pero a veces nos ponemos nerviosos en el cuestionario o en los exámenes. Entonces, para que
para que analices bien. Definitivamente es el 4, ¿es correcto? Sí. Pero de aquí lo deducimos. ¿Cuál es el punto? Por el que pasa la recta. ¿Cuál vendría siendo el punto, jóvenes? 5 y 1. Bueno, 1 y 5. ¿Mm? Recordemos que esto es y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Ok? Primero ponemos el valor de la x. 1. 1. Y luego el valor de la y. Menos 5. uno. Pero quiero que observes signos. Menos cinco. ¿Cuál lleva el positivo y cuál lleva el negativo? La X lleva el positivo. ¿Seguros? El 1 lleva el negativo. La y es positiva, ¿no? La Y es positiva. La y es positivo. Muy bien, entonces, este 5 ya lo tenemos correcto. Al que le tenemos que cambiar el signo viene siendo al. Al 1. ¿Por qué? Porque si te fijas, aquí nos está diciendo, ya se está respetando la estructura, pero aquí los tienes cambiados. Entonces es aquí donde nosotros hacemos el cambio de signo. Acuérdate que si desarrollamos el menos de la fórmula por el menos 1, menos por menos se hace más. Entonces, cuidado con los signos en ese tipo de preguntas. Según yo, si no mal recuerdo, casi nunca les pongo trampas con los signos, pero no vaya a ser que se me haya ido por ahí, ¿sale? Entonces, este tipo de preguntas son las que puedes encontrarte en tu cuestionario. Vuelvo a decirte, ahorita solamente realizamos, ya voy, Miguel, solamente realizamos problemas de 2 tipos de los que están aquí y además de la de 2 puntos. Nos faltaron forma normal, general y simétrica. ¿El cuestionario puede venir preguntas de este tipo? Sí, sí puede venir, pero vuelvo a decirlo, solamente teóricas. Son preguntas meramente teóricas que si tú tienes a la mano tu formulario, pues no vas a tener problema en contestar. ¿Sale? Sí, ¿Alguna otra duda? no, gracias. Gracias por ese tip. De nada. Esa era mi pregunta, que si ponía en el examen ponía o nos recordaba la fórmula en cada pregunta, o si no, para tener a la mano el formulario y poderlas responder más rápido. No, puede usar formulario sin ningún problema, tanto ahorita como en el examen final, o en el examen parcial, pueden usar formularios sin ningún problema. Pueden utilizar calculadora también. ¿Pueden tener el libro abierto? No. Pero sí pueden utilizar formularios sin ningún problema. ¿A qué voy con esto? Lo más importante es saber aplicar los problemas, ¿sí? Si nosotros sabemos aplicar los problemas, distinguir lo que viene siendo la parte teórica, no van a tener ningún problema con ningún cuestionario. ¿Por qué? Porque todo es teórico. Todo lo que estamos haciendo es teórico a la hora que te pongo cuestionarios. En el examen parcial te pongo problemas de análisis, sí, como estos. ¿A cuál de las ecuaciones de la recta corresponde la ecuación tal? Y tú me dices cuál. O cuál es el valor de la ordenada en el origen en la ecuación tal, y tú me dices cuánto vale b. Ese tipo de problemas te pueden venir. Ya donde sí pongo más problemas es a aquellas personas que se van a extraordinarios. Ahí sí está más cargado de problemas. Ahorita con que usted vaya trabajando de manera regular, sin ningún problema, créame que va a sacar una buena calificación en matemáticas, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes?
No, ninguna maestra. Ok, Todo bien, profesora, gracias. perfecto. Muy bien. Entonces, si ya no hay más dudas, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Más tarde les subo lo que viene siendo la clase para que puedan consultarla en caso de que tengan alguna duda. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Muchas Igual, Gracias. maestra, gracias. Primeramente, Gracias a Dios. usted. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego.